Las 8:37, en días pasados hemos escuchado al primer ministro decir que los narcotraficantes andan libres en el Perú y conectó esta triste constatación con el hecho de que la fiscal de la Nación haya removido a una fiscal que tenía que ver con un caso de investigación, a una hermana de la fiscal, precisamente la jueza superior Emma Benavides. Hemos solicitado a un abogado penalista que nos explique este caso y que nos diga, por favor, si hay acá responsabilidades funcionales o qué necesitamos saber para comprender y no tomar como si fuera una verdad establecida las cosas que diga el señor Aníbal Torres. Señor Roy Gates, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Mabel. Sí, en efecto, aquí existe una investigación que se sigue en contra de los 3 magistrados que conformaban el colegiado E de la Sala Penal Nacional, que estaba conformado por la doctora Emma Benavides Vargas, la doctora María Luisa Paza y el doctor Lorenzo Pablo Ilave García. ¿Cuál es la sindicación que se hace? ¿No? La sindicación que se hace es de una persona que ha sido condenada y que señala que a él no le variaron su mandato de prisión preventiva porque no accedió a un supuesto pedido de dinero que se le hacía por parte de la sala, a través de un abogado que se llama Walter Máximo Mendoza Pérez. Entonces tenemos que tener en cuenta que quien hace esta sindicación es una persona a la cual la sala le confirmó en primer lugar la prisión preventiva y en segundo lugar confirmó la decisión que declaró improcedente la variación o el cese de su prisión preventiva. Es decir, la sala de la doctora Emma Benavides confirmó la prisión preventiva y después también confirmó la improcedencia del cese de la prisión preventiva. Y resulta que esta persona señala que a él no le variaron la prisión preventiva porque no accedió a un supuesto pedido. Pagó una coima, exacto. una cuenta. Es solamente el dicho de la persona. Pero es el único caso porque sí. se le atribuye haber tenido una actitud complaciente y clemente frente a otros casos de narcotráfico. No. Existe otro caso en donde se varió la prisión preventiva y respecto de esa persona el Ministerio Público, no la doctora Emma Benavides, sino el Ministerio Público declaró que no había mérito a pasar a juicio oral. Y sobre eso ni la Procuraduría ni la Fiscalía impugnaron respecto de ese otro caso. Pero permítame regresar solamente para ver una secuencia de tiempo y para demostrar la falsedad de la imputación de esta persona que señala que se le confirmó la prisión preventiva por no haber accedido. Su nombre es Hilario Manuel Rosales Sánchez. ¿Qué señala en concreto? Esta persona recibió una resolución de prisión preventiva el 14 de febrero del año 2014. Muy bien. Después señala que en marzo del 2014, al mes siguiente, supuestamente el abogado Walter Máximo Mendoza Pérez lo visita en el penal para hacerle este supuesto pedido. Bien. Pero la resolución de la sala se emite en mayo del 2014 y según los registros del INPE, este abogado Walter Máximo Mendoza Pérez entra en el año 2014 por primera vez al penal en septiembre del 2014. Después de que se emite la resolución. Después que se emite la resolución. Me estoy refiriendo a hechos objetivos que están acreditados en el expediente. Esto demuestra la falsedad de la afirmación efectuada por esta persona de nombre Hilario Manuel Rosales Sánchez. Pero él dice más, él dice que el mensajero, este abogado que lo visitó, dijo que la jueza Benavides tenía relación con el juez supremo César Inostroza y que si finalmente el Ministerio Público apelaba a la resolución que iba a ser favorable, pues esta luego después iba a estar confirmada por Inostroza Pariachi. ¿Hay comunicaciones, han habido comunicaciones entre Emma Benavides y César Inostroza en su momento? Mire, ahí me le puedo decir lo siguiente, que también es un dato objetivo, no es una opinión. Los hechos que se investigan están enmarcados entre noviembre del 2012 a marzo del 2015. Bien, esos es los hechos que se le imputan a esta sala. El doctor Inostroza Pariachi asume el 29 de diciembre del 2015, con posterioridad a los hechos que se le imputan a la sala. Es imposible materialmente que se haya podido afirmar que el juez Inostroza Pariachi iba a conocer en segunda instancia cualquier decisión.
Así de claro. Estoy hablando de datos objetivos en el expediente. Lo que ocurre es que aquí la persona que hace la sindicación introduce el tema de Nostroza Pariachi porque obviamente es un tema que genera pues alarma, ¿no? Cualquier cosa donde está el ex magistrado de Nostroza Pariachi puede causar cualquier suspicacia, pero lo cierto del caso es que los hechos que se les imputan a ellos son de noviembre del 2012 a marzo del 2015. ¿Cuándo entra Nostroza Pariachi? Después de marzo del 2015. Ahora, usted habla de hechos y hay un hecho acá que es igualmente chocante. Hay sindicaciones de que hubo un beneficio del señor Gómez Herrera, alias Huevo, considerado por Interpol como uno de los máximos cabecillas del narcotráfico internacional, y sobre todo José López Quispe, de quien la policía sospechaba que era el mayor acopiador de cocaína del Braem. Estamos hablando sobre verdaderamente peces gordos del narcotráfico en el Perú. Había una fiscal que se ocupaba del caso y la señora fiscal de la Nación decidió retirarla de esas funciones. Estamos hablando sobre Betsabé Revilla, pese a que la señora fiscal Patricia Benavides había dicho que no interferiría en casos que tenían que ver con sus parientes, es decir, su hermana principalmente. Acá estamos por lo menos ante un caso de desatino. A ver, dos cosas con relación a su pregunta, don Fernando. En primer lugar, en la investigación que se sigue, a la doctora Emma Benavides no se le imputa haber recibido alguna ventaja económica por parte del señor Gómez Herrera, que es lo que se ha dicho en la prensa. Eso es falso porque... Yo no he dicho eso, ¿no? Sí, no, pero en la imputación de la Fiscalía no existe una sindicación de haber recibido alguna ventaja o haber hecho un ofrecimiento por parte del señor Gómez Herrera. En segundo lugar, con relación a la decisión de la fiscal de la Nación de haber retirado a la doctora Betsabé Revilla, como tal, yo no vengo aquí para hacer una defensa de la fiscal de la Nación, he recibido un encargo por parte del ex colegiado de la Sala Penal Nacional, pero sí puedo mencionar que esta es una decisión que se basa en un informe técnico de la Oficina de Control de Productividad Fiscal, tal como está en los considerandos de la resolución que da por concluida su designación como fiscal suprema provisional. Hay que entender la diferencia entre fiscal adjunto supremo y fiscal supremo provisional. La doctora Betsabé Revilla era fiscal adjunta suprema desde el año 2003 y en el año 2019 se le designa como fiscal suprema provisional. El fiscal de la Nación está dentro de sus facultades de remover a los fiscales supremos provisionales. Entiendo yo, conforme la propia resolución que da por concluida su designación, que se ha basado en un informe de la Oficina de Control de Productividad Fiscal. Es un informe técnico hecho por un especialista y ese ha sido el sustento de la fiscal de la Nación. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En la carta de renuncia de la doctora Betsabé Revilla no se menciona ningún acto irregular. Si ustedes leen la carta de renuncia, simplemente se señala que es por razones estrictamente personales. Todo el mundo dice eso, hasta el ministro Gaviria dijo eso. Pero si hubiera habido algo irregular por parte de la fiscal de la Nación, la doctora Betsabé Revilla habría estado en la obligación de decirlo, ¿no? Y ella presenta una carta de renuncia y solicita en esa carta de renuncia que haya una retroactividad al 22 de julio y la presenta el 26 de julio. Después ella renuncia, al día siguiente hace una complementación de su pedido de renuncia y también renuncia a su cargo de fiscal adjunta suprema, cuando el día anterior ya se había dado por concluida su designación de fiscal suprema provisional. Todo esto puede sonar enrevesado, pero yo quisiera resaltar un hecho. Suena que hay algo, algo muy oscuro. Quisiera solamente decir lo siguiente. Quien está a cargo en la práctica de esta investigación, ¿no? Quien va a las audiencias es el doctor Alcide Chinchay, fiscal adjunto supremo. El doctor Alcide Chinchay continúa en la investigación. Bien, esa investigación va a continuar. Nadie dice que no se investigue. La investigación va a continuar. Y el fiscal que ha estado a cargo y que iba a las audiencias continúa en el cargo y va a continuar con este caso. Y lo segundo que es importante, estamos ante una investigación fiscal que ya está en etapa de investigación preparatoria, es decir, ya está judicializada. Este caso no depende exclusivamente de la Fiscalía, porque se podría entender que se va a hacer un favorecimiento a la hermana de la fiscal de la Nación. Imaginemos que un fiscal le opine por el archivamiento del caso, que se denomina técnicamente sobreseimiento. Ahí no acaba el caso. Esto tiene que pasar por un tamiz judicial y será un juez el que finalmente determine si existen o no existen pruebas suficientes. Porque si el fiscal pide el archivamiento, el sobreseimiento, el juez, si considera que no está justificado ese pedido de sobreseimiento, puede elevar en consulta al fiscal de la Nación o puede ordenar una investigación suplementaria. Esto no depende de la Fiscalía actualmente, depende del Poder Judicial. Y eso hay que tenerlo presente. Hay otro punto que quizás conozca usted.
se ha establecido que el patrimonio inmobiliario de la señora Emma Benavides es bastante considerable. Posee 8 propiedades en Lima, en provincias, en la playa, etcétera, que no se condicen con los ingresos que tenía como fiscal. Quizás tenga alguna razón, naturalmente, ¿no? Nadie puede presuponer que porque alguien tiene muchas propiedades son malavidas, pero es un elemento que merece ser aclarado, ¿no? Sí, yo considero también que todo tiene que ser aclarado en aras de la transparencia, ¿no? Y aquí lo que yo le puedo afirmar es que la doctora Emma Benavides tiene un patrimonio que no proviene solamente de sus ingresos por el ejercicio de su labor como jueza, sino que ella también ha tenido un matrimonio, una persona que ha fallecido ya hace unos años, que tenía un patrimonio considerable. Y al respecto lo que debo decir es que cuando un funcionario público ejerce sus funciones, está en la obligación de presentar una declaración jurada de ingresos, de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República. ¿Y eso está declarado? Eso está absolutamente declarado en la Contraloría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Uno ingresa, cuando uno asume una función de funcionario público, una condición de funcionario público, presenta una declaración jurada inicial, anualmente la sigue presentando y cuando culmina hace una declaración de cese. Si existe un desbalance patrimonial entre el dinero o el patrimonio que uno puede tener cuando sale respecto al patrimonio con el que ingresa y conforme a sus remuneraciones o ingresos regulares, entonces se comete un delito de enriquecimiento indebido, de enriquecimiento ilícito. Y eso es investigado por la Fiscalía y la Contraloría tiene la facultad de remitir informes de control hacia la Fiscalía para que se inicien investigaciones por enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí simplemente lo que yo les puedo decir es que todo eso está declarado en la Contraloría. Si existe algún desbalance, alguna irregularidad, eso debería haber sido denunciado o podría ser denunciado si es que existiera, cosa que no estoy diciendo que existe, pero si es que existiera en un supuesto hipotético, eso puede ser denunciado por la Contraloría, que no ha ocurrido. No ha ocurrido. Muchísimas gracias, abogado Eduardo Roy Gates. Entendemos entonces que este proceso está en etapa de investigación preparatoria. Exacto, y sí, que y continúa. Ya no importará entonces la opinión, así sea favorable, de un fiscal, que el juez va a continuar con este proceso y eso es lo que usted nos dice va a dar garantías. Exacto, lo que yo digo es que el juez tiene la última palabra finalmente, si hay archivamiento o si eleva en consulta al fiscal supremo o si hace una investigación suplementaria si considera que un eventual pedido de archivamiento que puede existir no es justificado. De acuerdo. En todo caso, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado claridad sobre un tema que efectivamente tiene algunos aspectos que son confusos. En todo caso, quedamos en contacto para que nos siga aclarando una situación que amerita la mayor claridad posible. Muchas gracias, doctor Eduardo Roy Gates, abogado penalista, que ha venido acá no como abogado de las personas concernidas, sino para aclarar una situación que se ha presentado en este proceso. Muy buenos días, señor Roy Gates. Vamos a una pausa. Mabel. Sí, ya regresamos.